Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En el día de hoy vamos a ver una unidad muy interesante denominada números irracionales. Como puedes ver en los contenidos, vamos a ver propiedades de la potenciación y radicación, números irracionales, radicales, adición, sustracción y un montón de contenido nuevo, ¿sí? Pero hoy específicamente vamos a ver el primer contenido del listado que se llaman propiedades de la potenciación y de la radicación. Si estás interesado, quédate ahí que ya comenzamos. Vamos a arrancar viendo este interesante contenido que se llama propiedades de la potenciación y de la radicación. Vamos a empezar en este caso con las propiedades de la potenciación. Vamos a ver cuáles son los ejemplos y luego voy a empezar a explicar uno por uno para que ustedes vayan teniendo una mayor noción de lo que estamos hablando. Empecemos con el primero y dice potencia de exponente 0. Y vamos a ver que al lado dice a la 0 es igual a 1. Este signo significa sí, solo sí, a es distinto de 0. Este es el famoso y conocido que todo número elevado a la 0 da 1. Recuerden que en matemática utilizamos letras para referirnos que pueden ser cualquier número, ¿sí? A representa un número el que ustedes se imaginen. Bueno, ese número elevado a la 0 da 1. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir acá al lado? ¿Cuándo esto va a ser verdad de que todo número elevado a la 0 es 1? Siempre y cuando el número que equivale a, o sea, que valga a, tiene que ser distinto de 0. O sea, no puede ser 0 a la 0. ¿Está bien? La base a no puede ser igual a 0. ¿Sí? Si a no vale 0, para todos los otros números que estén elevados a 0, me va a dar como resultado 1. Esa es la primera propiedad y se llama potencia de exponente 0. Vamos a la segunda y dice potencia de exponente negativo. Entonces van a ver que acá dice a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n si, solo si, a es distinto de 0. Este también seguramente la habrán visto y quiere decir que si tenemos un número o una letra elevado a un exponente negativo, lo que va a pasar es que esta expresión se va a invertir. ¿Qué quiere decir invertir? En este caso, todos los números o letras, cuando abajo no se les ve ningún número, es porque tienen un 1. ¿Sí? El exponente negativo no dice que esto va a ser negativo. El exponente negativo me dice que el que está abajo va a pasar arriba. Y la expresión que está arriba va a pasar abajo. Una vez que hago ese cambio, el negativo se va. ¿Sí? Lo aclaro porque hay muchos que ven el exponente negativo y ponen a la fracción que queda como negativa. Y eso está mal. Porque el exponente negativo solo me dice que debo invertir la fracción que se forma. Si abajo no hay nada es porque hay un 1 y el número o la expresión que irá arriba va a ser el 1. Si yo tuviera una letra o un número que no fuera el 1, fuera un 2, quien va a ir arriba va a ser el 2. ¿Está bien? Entonces el 1 que está abajo fue arriba y esta expresión que estaba arriba se fue para abajo. Y el exponente negativo dejó de ser exponente negativo y me quedó a la n positiva. Si, solo si, a distinto de 0. Lo mismo que arriba. Esto se va a poder aplicar siempre y cuando el número que esté como base de esta potencia negativa sea distinto de 0. La base no puede ser 0. Puede ser cualquier otro número menos 0. ¿Bien? Vamos a otro y se llama potencia de otra potencia. Y dice acá, paréntesis, a la n, cierro paréntesis, a la m, va a ser igual a o a la n por m. Es también una potencia muy conocida y dice que si yo tengo dos exponentes, ¿sí? No podemos tener dos exponentes, tenemos que tener uno solo. Entonces la propiedad dice que si tenemos un exponente elevado al otro, la base queda como está, o sea, el numerito que está acá abajo va a seguir estando, pero a las potencias las voy a multiplicar. ¿Está bien? Eso significa potencia de otra potencia, una potencia encima de otra. Si tengo dos potencias, una encima de otra, las potencias se multiplican. Vamos a la siguiente, producto de potencias de igual base. Y esta también es una propiedad que se usa mucho y que muchos también se equivocan. Así que vamos a hacerlo lentamente.
Dice producto. ¿Qué quiere decir producto? Multiplicación de potencias de igual base. O sea, de expresiones que tienen estos se llaman bases y estos se llaman potencias o exponentes. Entonces, si tenemos, como verán acá en matemática se puso A y se puso A. ¿A qué hace referencia dos letras iguales? Que son dos números iguales o dos letras iguales como son en este caso. Entonces dice que si tenemos dos bases que son iguales y se están multiplicando, lo que voy a hacer es, el resultado va a tener esta misma base que se está repitiendo y como se están multiplicando, a las potencias las voy a sumar. ¿Sí? Vuelvo de vuelta. Si yo tengo una base elevado a un exponente y después tengo la misma base que la anterior pero elevado a otro exponente o al mismo, no importa, si las bases son iguales, pongo la misma base y como se están multiplicando, las potencias se suman. O sea, n más m. Bien, no se preocupen si se han perdido con estas letras. Después vamos a ver algunos ejemplos en números, ¿sí? Como para que la idea se pueda cerrar. Vamos con el siguiente, cociente de potencias de igual base. O sea, muy parecido al anterior, pero en vez de un producto, que era una multiplicación, ahora va a ser con un cociente, o sea, con una división de potencias de igual base. Mismo principio que el anterior. Tengo dos bases iguales, tengo dos potencias. Como las bases son iguales, voy a poner una sola base y a las potencias, en este caso, las voy a restar. En la multiplicación se suman, en la división se resta, con la condición de que la base A tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Misma explicación para este y para este. Vamos a la anteúltima y dice distributividad respecto de la multiplicación. Y veamos este caso. Acá dice letra A y dice letra B. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ya son dos letras distintas y no son dos letras iguales? Porque esto se aplica cuando tenemos dos números que no son iguales, o sea, un 2 y un 3. ¿Sí? O letras, ¿sí? Porque vamos a ver que esto también se aplica con las letras. Entonces tenemos dos letras que no son iguales. Entonces no puedo, por ejemplo, hacer lo que hicimos acá. Ah, las letras son iguales, entonces sumo los exponentes. No lo puedo hacer porque A y B no son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Según el ejemplo acá tenemos A por B elevado a la n. Según la propiedad distributiva respecto de la multiplicación, lo que hacemos es, esta A, aunque no se vea, cuando no tiene exponente es porque tiene un 1. Lo mismo que el B, aunque no se ve, tiene exponente 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta n, este número, recuerden que las letras son números, este número que está acá afuera, lo que va a hacer es propiedad distributiva, o sea, va a multiplicar a las dos potencias que ya están adentro. Entonces, A por B va a seguir estando afuera como está. A por B. ¿Y qué exponente va a tener A y qué exponente va a tener B? Lo que hago es multiplicar n por el 1 que tiene el A. N por 1 me da n. Lo mismo con B. N por 1 me da n. Bien, entonces lo que hace el exponente que está acá afuera hace propiedad distributiva. Multiplica el exponente de la A y el resultado lo pongo encima como potencia de la letra A. Y luego hago n por 1 o n por el exponente que tenga B y el resultado que me dé lo voy a poner encima de B. Bien, después vamos a verlo en números como para que ustedes puedan cerrar una idea y puedan entenderlo un poquito mejor. Y vamos al último, que está muy relacionado con el anterior, y dice distributividad respecto de la división. Bueno, en este caso ahora tenemos dos letras que no son iguales, pero no se están multiplicando, sino que se están dividiendo y están elevados a un exponente. Entonces lo mismo, la división la sigo manteniendo, A dividido B. Recuerdo que encima de la A, cuando no se ve nada es porque hay un 1, lo mismo con el B. Y lo que va a hacer este n es multiplicar a la potencia de la A y a la potencia de la B. N por 1 me da n, n por 1 me da n, y la expresión me queda así, porque más no se puede hacer, porque las letras no son iguales. ¿Sí? No se preocupen si les quedó alguna duda, porque ahora vamos a explicar en ejemplos concretos para que ustedes tengan una mayor idea.